El CIESAS es una institución de investigación científica cuyo fin primordial es entender cómo se construye México, pero con explicaciones que no necesariamente parten ni de los líderes históricos, ni de la economía, de los mercados, sino más bien del arreglo social de las instituciones sociales, de la cultura, de las lenguas y de las civilizaciones cuyas maneras de proceder todavía heredamos y usamos en este país. Es un acercamiento a la realidad social de México, pero también de Latinoamérica, de Centroamérica muy especialmente, pero de Latinoamérica en general, como un país postcolonial, que tiene un pasado colonial, pero que tiene una fuerza social, institucional, muy dinámica, muy enraizada, pero también muy propia de México. En sus inicios, el CIESAS, que se llamaba CICINA entonces, se dedicaba sobre todo a estudiar, por ejemplo, la génesis de los campesinos mexicanos y la génesis de la industrialización mexicana y de los obreros mexicanos. Y todo esto dentro de un marco de estudios políticos, en qué instituciones políticas, con qué arreglos de tributos o después de sindicatos, de partidos, etcétera, está toda la sociedad mexicana conformada en esta complejidad institucional y cultural. Es, en primer lugar, un país que, como dije, se concibe por primera vez como país o como conjunto, como una colonia, ¿no? Antes de eso no existía como una unidad, y básicamente como una sociedad que contribuyó de manera fundamental a sostener al Imperio Español, pero que fue moderno desde el principio. Es decir, a partir de la colonia, México no es realmente una entidad feudal, sino que es una pieza clave del desarrollo del capitalismo del siglo XVI al XIX en Europa. La aportación mexicana al Imperio Español fue fundamental. Y después de eso, la reconformación de México, con intentos liberales, intentos conservadores, etcétera, pero una reconformación en donde la inclusión de grupos distintos, de grupos indígenas, de grupos negros, de grupos de origen español, se hizo de manera muy particular. Yo recuerdo no hace mucho haber estado con un colega investigador de Ecuador, que era de origen vasco. Entonces yo le dije, bueno, ustedes los ecuatorianos, y me dijo, no, yo no soy ecuatoriano, yo soy vasco, y no soy ninguna otra cosa. En México la identidad mexicana fue muy fuerte y se construyó esta identidad con el trabajo de disciplinas científicas como la antropología. A partir de los años 20 reestructuramos la cultura mexicana desde el gobierno, pero con una comprensión antropológica de la complejidad mexicana que fue fundamental para construir el país que hemos llegado a tener. Si no entendemos lo que hizo la antropología y otras ciencias sociales a partir de 1920, a través de la educación, de las bellas artes, de la demografía, de un montón de disciplinas, realmente no entendemos la complejidad actual. Y es este concurso disciplinario, con la antropología social como disciplina central, la que constituye nuestro tema de investigación, es decir, cómo se ha llegado a constituir esta sociedad compleja y qué futuro podemos ayudar a construir a partir de este momento. CIESAS ha crecido a partir de los años 80, tiene un proceso de descentralización muy fuerte. CIESAS nace en esta casa hace 44 años ya casi, y a partir de 1980 empieza a crear unidades regionales donde buscamos impulsar esta misma comprensión, pero de las regiones en México. México es un país cuya diversidad regional es muy fuerte, cuya diversidad en la historia política y económica regional es muy fuerte, donde la sociedad indígena tiene pesos muy distintos. Y CIESAS, como antropología,
especializa su crecimiento primero en esas zonas tradicionalmente muy indígenas. Chiapas, la península de Yucatán, Oaxaca, Veracruz y México. Y posteriormente se expande para hacer un esfuerzo para entender a la nueva sociedad moderna, urbana, con otro tipo de complejidad, en donde esta unidad, que es la unidad histórica, la unidad de la Ciudad de México, se pregunta también cómo estamos constituidos desde el centro. Y por otra parte, fundamos unidades en Guadalajara y en Monterrey, orientadas a la comprensión precisamente de esas grandes metrópolis que también son México. Subirle el tono a la investigación que hace el CIESAS es una idea importante. Yo estoy convencido de que CIESAS debe poder contribuir más, no solo al conocimiento histórico de proceso de la formación de México, de cómo llega México a ser lo que es, a ser lo que es, sino también a qué papel puede jugar la antropología en el cambio social, político, cultural que está experimentando México. Y aquí la comunidad de CIESAS es donde ya tiene más diferencias y se vuelve algo un poco más complicado. Aquí tenemos desde los investigadores que arrancaron en los años 70 tratando de entender los procesos largos de manera totalmente académica entre una civilización y una conformación política compleja, precolombina, hasta investigadores que están muy comprometidos con el impulso de la transparencia en el gobierno, particularmente en gobiernos municipales y de pequeña escala, hasta investigadores que más bien buscan apoyar organizaciones sociales para lograr cambios productivos, cambios políticos, en fin, cambios culturales en distintas zonas y regiones de México. Entonces, no se trata de decir si esas tienen que ir por aquí únicamente, sino de que estos tres grupos, cada uno de los cuales tiene muy buenos argumentos para defender lo que hace, esté de acuerdo en colaborar a la producción de un conocimiento común que finalmente es la base para lograr cualquier cambio. No podemos estar pensando que todos en la sociedad civil hacen la cosa correcta o que todos en el gobierno no lo hacen. Al contrario, buscamos abrir puertas en donde hay que abrirlas. Por una parte, en este diálogo académico muy académico, muy científico, muy de lo que hay que entender y las hipótesis que hay que cambiar. Y por otra parte, el diálogo con los actores políticos, con los funcionarios, con las secretarías de Estado, con los gobiernos de los estados. Tenemos diálogos muy fuertes en cada unidad, muy provechosos. Somos actores centrales en la modernización educativa en varios de los estados. Y todo esto te lleva a un mosaico de trabajos y de influencias que definitivamente prueban nuestra vinculación social, pero que yo creo que hay que seguir impulsando y hacer de manera mucho más vigorosa. Y últimamente, con el impulso de CONACYT, no únicamente CIESAS, sino que junto con otros centros públicos de investigación, como el Colegio de Michoacán, o el Colegio de San Luis, o el Instituto Mora, o el CIDE, o el COLEF, etcétera, estamos buscando que cada uno, en su estilo, también nos ayude a conformar grandes proyectos para entender a la nación y para guiar a la nación, para tener un diálogo político que pueda orientar las decisiones de gobierno hacia un futuro que todos queremos que sea mucho mejor, ¿no? CIESAS justamente busca darle una lectura a la complejidad mexicana desde distintas ópticas, ¿no? Insisto, no es una sola, pero tenemos un grupo muy fuerte y muy reconocido de especialistas en sistemas políticos, por ejemplo, y tenemos otros grupos, y uno de ellos trabaja aquí, juntitito, el ahora llamado C Ciudadano, que es un centro que fomenta la transparencia y la rendición de cuentas en gobiernos municipales o estatales, y la formación de grupos ciudadanos que reclamen esa rendición de cuentas. Y cada uno de ellos le da una lectura propia, pero, y el chiste aquí es que sea complementaria, que sea
sobre las mismas cosas que investigamos todos los demás a esta complejidad, ¿no? No hay duda de que tenemos un surgimiento de movimientos sociales extremadamente importante. El trabajo del CIESAS en Chiapas desde 1994, pero antes de eso, es extremadamente importante. Nosotros teníamos reuniones aquí en 1992-93 en donde decíamos, pues aquí se está surgiendo algo en Chiapas de lo cual queremos que el gobierno se dé cuenta para darle solución, para atender las demandas antes de que pase algo más, ¿no? Desgraciadamente en ese momento no se pudo lograr el diálogo que hubiera convenido. A lo mejor tampoco nosotros sabíamos exactamente qué iba a suceder. Ciertamente nos sacaban del diálogo las comunidades muchas veces para que no supiéramos, pero ciertamente sabíamos que se estaba gestando algo, ¿no? Escuchar a la antropología desde el poder, en nuestra opinión, es fundamental, no para terminar un movimiento social, sino para atender las justas demandas de los movimientos sociales que pueden hacer que tengamos una sociedad más democrática. Y eso, bueno, en distintos momentos ha sucedido. Hemos tenido mucho éxito en que nos oigan en muchas ocasiones, en otras ocasiones no tanto, pero sí hemos participado en todas estas decisiones de cambio, de atención a poblaciones, de menor discriminación, de respeto a la diversidad jurídica, lingüística. Aquí hay otro laboratorio atrás de mí, que es el laboratorio Víctor Franco. Ellos más bien se dedican a impedir la precarización de las lenguas indígenas y a fomentar la revitalización de las lenguas indígenas, no nada más porque están allí, sino porque el aprendizaje correcto de una lengua y el desarrollo de esa lengua en escritura, en literatura, etcétera, son instrumentos de avance cultural, sin duda, y así lo entendemos. Entonces, es un rompecabezas de tareas, no todas las piezas se embonan siempre, pero sí creemos que todas están encaminadas al mismo fin. Yo veo el futuro de CIESAS íntimamente ligado con el futuro de México. Como estaba comentando hace un momento, México es una sociedad donde ha habido avances muy notables en los últimos 30 años en instituciones para la convivencia democrática. Tenemos cada vez más instituciones dedicadas a elecciones correctas, a la transparencia gubernamental, a la rendición de cuentas o al castigo de quienes no manejan bien los recursos públicos. Sin embargo, la ciudadanía no está satisfecha con esos avances y al mismo tiempo se constituyen movimientos sociales, etcétera, que reclaman tener más participación. Una de las cosas que hacemos aquí en CIESAS, en el laboratorio que está aquí atrás de mí, es fomentar el desarrollo de las lenguas americanas en México, no tanto porque creamos que sea bonito mantener una lengua, sino porque el desarrollo lingüístico en español y en otras lenguas es una herramienta para el desarrollo cultural y político de México. Creemos que el dominio de una lengua o de dos lenguas es realmente una herramienta ciudadana, algo que obviamente impide en primera instancia que un hablante de una lengua indígena sea discriminado, pero algo que también permite que su desarrollo cultural lo haga alguien orgulloso de ser quien es y de portar la cultura que porta. Por otra parte comentaba que aquí apoyamos también el desarrollo de organizaciones ciudadanas para la rendición de cuentas y la transparencia. Quisiéramos que, así como trabajamos en municipios y en comunidades haciendo que haya justicia, paz, orden o rendición de cuentas, CIESAS en su conjunto apoye a la nación en su conjunto para lograr que este tipo de instituciones de más democracia funcionen en el conjunto del país.